Muy buenos días con todos. Un ratito voy cargando la presentación. Estimado Adrián, por favor, si me puedes colocar como moderador. Claro, estimado Carlos, un momento. Buenos días con todos. Muy buenos días. Muchas gracias, voy subiendo. Ok, muy buenos días con todos. Muy agradecido por su tiempo. Vamos a comenzar entonces este taller número 1 de la serie de talleres de redacción de artículos para PIA 1. En este taller, básicamente lo que enfatizamos son todas las acciones necesarias para tomar éxito en la redacción del manuscrito para un artículo de conferencia, que es otro artículo corto. Este artículo de acá, lo que vamos a ver hoy día en este taller, disculpen, es estos puntos. Vamos a ver un poco en qué consiste dentro de este proceso. El artículo de conferencia, bueno, el impacto que tiene sobre los procesos de bachillerato y titulación, el caso de la estructura del artículo de investigación, en qué consiste el aporte, y vamos a empezar a ver algunos elementos de ya propiamente la redacción, como son el título, autores, resumen, keywords y introducción. Dentro de esto, recordad de que nos encontramos entonces en PIA 1, y eso es parte de todo un modelo de investigación formativa, donde lo que buscamos nosotros es hacia el final tener como resultados nuestro propio informe de tesis, que es un documento más de orden descriptivo, pero que en esencia sustenta cómo hemos solucionado una problemática específica en una determinada organización. Eso de ahí es lo que, sobre eso, lo que hacemos es ahora sumarle lo que hacemos en esos talleres, tanto en PIA 1 como en PIA 2, y hacia el final de esos 3 cursos, seminario, tesis 1 y tesis 2, deberíamos tener también un artículo corto o conference paper en PIA 1 y un artículo extendido o journal paper en PIA 2. ¿Esto qué nos va a permitir? Que sigamos todo este proceso. En seminario iniciamos nosotros haciendo una propuesta de investigación y sustentando esa propuesta de investigación con un documento muy importante y que es parte también del artículo, como es el estado de arte. El estado de arte, en base al análisis de artículos de investigación de los más prominentes revistas en el campo de estudio, lo que busca es determinar justamente en qué se basaría nuestra propuesta y cuál es lo que lo diferencia de lo que ya existe, ¿no? Y qué buscamos nosotros demostrar con esta propuesta de investigación. Y por el otro lado, cuando ya pasamos a tesis 1, que en este caso es lo que ustedes están desarrollando ahora, lo que buscamos ya es más bien diseñar e implementar la propuesta. En el mejor de los casos, tener una vista inicial de cómo validaríamos y posiblemente, en el mejor de los casos, algunos breves resultados tentativos. Y eso nos va a llevar a demostrar en qué consiste esa novedad que estábamos indicando en seminario. Es decir, en qué exactamente estamos desarrollando, en qué se diferencia con lo que ya existía, dónde es exactamente la parte donde estamos nosotros ahondando nuestra investigación, etcétera. Y eso es muy importante porque básicamente el objetivo de PIA 1 es resaltar la novedad dentro de ese diseño e implementación. Luego pasamos nosotros a tesis 2, donde ya lo que buscamos es más bien validar y discutir esos resultados encontrados. Ese es el propósito que tiene ese curso. Y dentro de eso, lo que buscamos son 2 cosas muy importantes. Lo primero es evidente que buscamos que se solucione el problema, pero
segundo y tal vez hasta más importante desde una perspectiva de la investigación es que buscamos que se demuestre que esos resultados obtenidos en la solución del problema son mejores desde alguna perspectiva con respecto a lo que ya existía como solución. Y eso es lo que se denomina la mejora del conocimiento. Y eso es importante que lo tengamos presente. Muchas veces nos preocupamos de solo la solución y posiblemente eso es parte de una solución, pero no es la solución completa que buscaríamos. Realmente lo que buscamos, complementar esa solución que hemos obtenido, es demostrar que nuestra solución puede ser mucho mejor. Y eso de mucho mejor no significa que sea mejor pues en todos los aspectos. Bastaría que sea mejor en algún aspecto como para que podamos darle un sustento. Que sé yo, si es un método, pues ahí está jugando, por favor. Si es mejor por ejemplo, si se trata de un método. Si se trata de un método, lo que buscaríamos, no sé, se me ocurre, lo que buscaríamos, por ejemplo, sería demostrar que mi método es mucho más eficiente en tiempo, o es mucho más eficiente en su costo de implementación, o es mucho más eficiente en los errores en el promedio de errores que se disminuyen, etcétera. Deberíamos buscar ciertos indicadores que nos hagan demostrar ante la comunidad científica que buscamos proponer esta idea, que lo que hemos resuelto, la forma como lo hemos resuelto, genera esa mejora del conocimiento. Y eso es lo relevante. Bueno, en el caso de esto, del título, lo que va a hacer es, dentro del título, cuando ya hablamos, sobre todo en la versión extendida, que es la del siguiente curso, vamos a ver que les va a permitir a ustedes tener una segunda opción de titulación. La versión extendida, que es la que nos corresponde en el siguiente curso, sin embargo, depende mucho de que avancemos con nuestra versión corta, que es la que este ciclo nos aboca, que es un avance, un progreso de la misma. Lo que nos va a ayudar mucho es a tener claro de que podríamos seguir titulándonos por la opción clásica, que es el documento de tesis o documento de trabajo de tesis, que le denominamos, que en realidad a nivel de lo que es la ley sería más claro identificarlo como trabajo de suficiencia profesional. Y luego, cuando ya estamos a nivel del artículo extendido, que es lo que van a hacer en el siguiente curso, eso ahí se puede, una vez obtenido su aceptación, se puede colocar en un formato que le denominamos la tesis en formato artículo científico. Y esa es una opción válida, una opción donde ya algunos de sus compañeros se han titulado, y es una opción que ustedes podrían evaluarlo. De hecho, entonces, por lo tanto, ustedes deberían de tener dos opciones de titulación. Bueno, acá tenemos justamente el artículo corto, que es el que hoy día nos vamos a abocar. El artículo corto es un artículo de avance de una investigación, y ese avance de la investigación se le dice corto, por ejemplo, lo que básicamente busca es demostrar de repente cómo un componente de toda mi investigación, yo lo estoy ahorita, ya tengo algo que mostrar, ¿no? Ya tengo un diseño, una implementación y ciertos resultados iniciales, y entonces ese componente del todo que es mi investigación, yo lo puedo escribir en un artículo de conferencia o artículo corto. También otra opción es de repente versionar mi versión final, es decir, yo tengo una idea de lo que pretendo tener como resultado final, y lo que pretendo y lo que busco de repente ahorita mostrar es una primera versión de lo que será mi solución final, o sea, por versionamiento. Y también es otra forma válida de presentar un artículo de conferencia. ¿Cuál estructura tiene? Bueno, siempre tiene dos elementos: la cabecera, que es lo que ustedes, por ejemplo, cuando usan en Scopus una búsqueda, es lo que siempre van a encontrar, es decir, el título, los autores, su resumen, su keyword. Eso les va a permitir tomar decisiones si les interesa o no leer ese artículo. Y luego propiamente el contenido, ¿no? Y el contenido sí tiene una estructura, como pueden ver ahí,
una introducción, que es lo que vamos a ver hoy día, el estado de arte, el aporte, la validación, los agradecimientos, conclusiones, referencias y bibliografía. Y eso es la estructura que vamos a ver hoy día. Esto nos permite alinear esta estructura con lo que estamos trabajando en la tesis, que es un trabajo específico, a tratar de generalizar ese trabajo específico en el sector y demostrar que la solución específica de mi tesis puede ser generalizada como una solución dentro del sector y podría ser tomada de esta forma como una solución válida para otras circunstancias similares a las que yo he desarrollado en mi tesis. Ese es el propósito. Otra cosa que también tenemos que tener claro es en qué consiste esto del aporte que estamos hablando. Muchas veces hablamos del aporte como el nuevo conocimiento que uno genera. Sin embargo, también depende cómo visualizamos ese aporte dentro del área de conocimiento. De hecho, la ingeniería es una ciencia aplicada y vamos a ver que se diferencia mucho de las ciencias naturales o las ciencias sociales. En el caso de las ciencias naturales, lo que nosotros buscamos es crear nuevo conocimiento, por eso le damos ahí teorías que nos van a permitir explicar la razón de ser de ciertos fenómenos y qué causa esos fenómenos naturales. Es por eso que en la esencia un aporte acá lo que busca es generar nuevas teorías y justificar el comportamiento de esos fenómenos a partir de esas nuevas teorías. Ahí tenemos la física, la matemática, la química, la biología, que es la razón de ser de estas áreas de conocimiento. Pero en el otro extremo tenemos las ciencias sociales, que lo que buscan es más bien comprender el comportamiento de una persona o grupos de personas y de esa forma entender las causas de ese comportamiento. Y es por eso que, mientras que en el lado de las ciencias naturales la investigación suele ser más de orden cuantitativo, en el lado de las ciencias sociales tiende a ser más de orden cualitativo, porque es más apreciativa, porque busca que esas teorías interpreten, pero esa interpretación puede tener cierta vista, cierta visión de cómo interpreto eso de ahí. Pero son finalmente la forma como en estas áreas de conocimiento ellos generan un nuevo conocimiento, generan aporte. Teniendo en consideración esos dos grandes vertientes, las ciencias aplicadas lo que hacen es tomar ese nuevo conocimiento generado, lo tangibilizan en soluciones, pero a su vez también ven el impacto de esas soluciones en las personas o la sociedad que va a utilizar esa solución. Y es por eso que hablamos que ciencias aplicadas como la ingeniería lo que hace es construir soluciones y evalúa esas soluciones. Si no tuviéramos estos dos elementos del conocimiento nuevo que cada día se va generando de las ciencias naturales y el conocimiento de el impacto que tendría en las personas o en el grupo de personas, pues no tendría sentido desarrollar soluciones en ciencias aplicadas como la ingeniería. Por eso se habla mucho que la ingeniería lo que va a permitir es formar sociedades. Si intentamos seguir con este concepto de tangibilizar en qué consiste el aporte, bueno, siempre hablamos, como dijimos, de un nuevo contribución de conocimiento y podríamos esto de acá visualizar lo que hay dos grandes esquemas de desarrollarlo. El primero es por el diseño del aporte, que lo que buscamos acá es mediante elementos, bueno, mediante la teoría del diseño, utilizar elementos denominados los constructors, que van a tratar de representar ese nuevo conocimiento que estoy proponiendo. Y es que los constructores son justamente eso, son elementos lógicos que me van a permitir transmitir la idea, como que también esa idea, a partir de esa idea me entiendan la propuesta que hago. O sea, puedo decir, oye, yo estoy haciendo un modelo o estoy enfatizando en un nuevo modelo, mejoras a un modelo ya existente o un método o una metodología o un sistema. De hecho, son elementos que me ayudan a tener una noción de lo que quiero yo transmitir como idea de propuesta de investigación, como a su vez me entiendan cuando yo plantee. Sin embargo, son elementos generales, o sea, tenemos que luego especificarlo, porque si yo simplemente cuando pregunte, oye, que estás trabajando en tu tesis y me dices, es un modelo, pero tienes que decir un modelo de qué, o un método de qué, o una metodología para qué, etcétera.
Y eso es también muy importante. De por sí ayudan mucho, pero no ayudan si no están completos, o sea, no están especificados. Y en el otro extremo también hay otra gran forma de generar conocimiento, y es a partir de encontrar nuevos escenarios de aplicación del conocimiento ya existente. Y es que el conocimiento va migrando en las áreas del mismo. De hecho, por ejemplo, hoy en día que está de moda la inteligencia artificial, pues vamos viendo de que hay muchos áreas de conocimiento que hoy en día empiezan a utilizarlo. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Migrando ya un conocimiento existente a nuevas aplicaciones en nuevas áreas. Y esa es también una forma de generar aporte. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir que el manuscrito que desarrollemos nosotros pueda ser básicamente revisado por actores externos, y que estos actores finalmente nos permitan ser aceptados nuestro artículo para una conferencia o más adelante para una revista. En el caso del título del artículo, bueno, siempre vamos a recomendar que tenga como objetivo esencial mostrar ese aporte y el impacto de en su campo de conocimiento. Por lo tanto, recomendamos que sea específico, conciso, descriptivo, o sea, no tan extenso, y también evitemos temas como palabras como nuevo, novedoso en su redacción, o abreviaturas, o fórmulas, o paréntesis, que realmente van a ser más complejos y hacerlo difícil su entendimiento. Sin embargo, esos son temas de forma. En temas de fondo, una de las cosas que recomendamos siempre cuando se está iniciando este proceso, y uno se pregunta, ¿y cuál sería el título más apropiado para la investigación? Pues lo que recomendamos es tener en consideración estos 4 elementos dentro de la redacción tentativa de un título inicial. ¿Cuál es? Saber claramente cuál es el aporte que pretendo desarrollar, y para eso utilizar constructos y especificarlos a su vez. Eso sería un primer elemento. El segundo, el problema que pretendemos resolver. El tercero, los temas de investigación con los que voy a desarrollar ese aporte. Y el cuarto, el escenario de validación. Si tenemos esos 4 elementos, definitivamente nos va a ser mucho más fácil para nosotros poder tener y transmitir la idea de lo que sería la investigación que voy a desarrollar en este manuscrito. Una muy buena práctica para todos es que los artículos que ustedes van encontrando y que pretenden luego leer para sustentar esa novedad, esos antecedentes que tiene su investigación, ustedes intenten analizarlos como títulos y encontrar si existe o no existe de parte de ese autor estos denominados constructos. Miren, por ejemplo, acá nosotros podemos nosotros encontrar que aquí en el primer título se trata de un modelo, o acá se trata de un índice, o acá se trata de una arquitectura. Eso nos va a ayudar mucho porque intentamos leer el título, pero al día nos queda la noción que es un modelo, o acá que es un índice, o acá que es una arquitectura la que se propone. Eso nos va a ayudar mucho a tener idea entonces de lo que nosotros, si ese artículo que estamos seleccionando realmente se alinea o no a lo que estamos desarrollando nosotros. Por otro lado, los autores de afiliación siempre también tienen unas breves recomendaciones. Primero, se recomienda un solo nombre, se recomienda que el apellido sea compuesto, o sea, mediante un guión, para que así evitemos homonimias. También el tema del orden de los autores es muy importante. Los primeros autores, que así se los llama, deberían ser, en el caso de un artículo por tesis, de que proviene de una tesis, deberían ser los alumnos, y estar estos organizados de forma, en este caso, alfabética, si fue más de uno. Y luego de ellos deberían venir el resto de autores que han podido cooperar con la investigación, llámese su asesor temático, su asesor metodológico, o un asesor externo, si hubiera habido la oportunidad en ese proyecto de colaborar con alguien externo a la universidad. También luego de eso tenemos que nosotros definir cuáles serían los
la afiliación, ¿no? Siempre después del nombre, tal como lo acabamos de explicar, y el orden que esto debería tener, ponemos los datos de afiliación, es decir, la carrera, la facultad, la universidad, ciudad y país, y el correo o el código ORCID. Cualquiera de los dos hoy en día es válido. De hecho, está tomando en los últimos años más importancia que el propio correo, el código ORCID de cada uno de los autores. Esto le va a permitir a ustedes identificarse de forma única en el ecosistema de investigación mundial, y entonces cualquier investigación que ustedes en adelante, esta o posteriores hagan, siempre se va a asociar a su código ORCID. O sea, va a tener un solo repositorio que los identifique a ustedes por cualquier otra persona. El siguiente elemento también de la estructura es el ASTRA o resumen. Lo que buscamos aquí es evitar abreviaturas, notas de pie, referencias, ecuaciones, destacar lo más novedoso y relevante, tomar en consideración no menos de 3 ni más de 5, lo recomendable como palabras claves, y finalmente tener presente que a pesar de que se encuentra casi el inicio del artículo, no hay forma de tener una versión final si es que no hemos acabado la investigación. Es decir, para que tengamos entonces una certeza de esto, cuando tengamos ya culminada nuestra investigación, tengamos culminado la redacción del artículo y estamos ya por enviar, deberíamos dar una última revisión a esta sección, al resumen, y ver si realmente estamos siendo coherentes con lo que hemos terminado desarrollando. Eso nos va a ayudar mucho a tener un resumen mucho más consistente y que las personas que lo revisen lo entiendan. Por otro lado, tenemos también en qué consiste su implementación. Bueno, recomendamos para un artículo de conferencia tener, perdón, tenemos para un artículo de conferencia, lo que recomendamos siempre es en el artículo de conference, recomendamos un texto de no más en promedio de 150 palabras y recomendamos que al menos estos componentes estén descritos. El problema del cual se parte, el aporte que se plantea, el resultado tentativo principal hasta ese momento y su principal conclusión hasta ese momento. Esas son las cosas que nosotros vamos a tener en consideración para menos cubrir lo que se estimaría necesario en un resumen para un artículo de conferencia. Luego, también un buen ejercicio es a los artículos que vamos seleccionando, revisar su ASTRA. Esto nos va a ayudar a ver cómo ha estructurado esas, tanto de los journal como de los conference. El siguiente elemento que también vamos a revisar hoy día son las palabras claves o keywords. Estas deben ser no menos de 3, no más de 5. Deben estar identificadas con respecto al contenido y evitar términos muy genéricos o demasiado específicos. ¿Esto qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar mucho a tener, si tenemos claramente keywords que son, en este caso, hoy en día requeridos por la comunidad de este campo de conocimiento, lo que nos va a ayudar a definir keywords de interés, nos va a ayudar mucho a que nuestro artículo sea encontrado en un proceso de búsqueda. Entonces, ¿cómo aseguramos esto? Bueno, lo más recomendable para esto es asegurarnos que el artículo que estamos desarrollando utilice en su versión ya final términos de interés para el público de este área de conocimiento. Esos términos de interés se denominan términos calientes, hot terms. ¿Y cómo yo sé si el concepto que yo estoy colocando, la palabra clave que estoy identificando y queriendo proponer es un término caliente? Lo más práctico para esto
es que ustedes hagan una búsqueda en Scopus o Web of Science de ese término, y si ven que en los últimos 5 años sigue creciendo año a año la demanda, la publicación de artículos en esta temática, entonces ustedes están frente a un concepto o una palabra clave de alta demanda y les conviene utilizarlo. Pero si de repente ustedes hacen una búsqueda de ese término y ven que ya se ha estabilizado o ven incluso que se está disminuyendo año a año, entonces es una palabra clave que de repente no es del interés del público objetivo ya, y esto les va más bien a restar, porque cuando de repente hagan un proceso de búsqueda, va a ser más difícil que ustedes puedan ser ubicados mediante este término, ¿correcto? Por favor, parece que alguien está intentando mover y está cerrando. Por favor, pediría que se sigan solamente a esto, a estar escuchando la presentación, por favor. Bueno, una buena práctica es, como les dije, revisar los keywords ya vimos. Esto nos va a ayudar mucho entonces en que estas palabras apropiadas puedan ser partícipes de que mi artículo sea más visible. Una buena práctica también es revisar los keywords de los artículos que estamos seleccionando en el estado de arte y revisar así en la forma, como les he dicho, hacer una búsqueda en Scopus. Y si encontramos una palabra clave que es mucho más demandante que la que yo había ponido y a su vez si se alinea a los conceptos que estoy desarrollando, pues evidentemente me conviene cambiarlo y actualizarlo, ¿no? Es una muy buena práctica. Y por último, la introducción. ¿Qué buscamos en la introducción? Demostrar de qué problema partimos, por qué es importante ese problema de solucionar, qué se ha hecho antes en la solución y finalmente cuál es lo que buscamos generar como aporte. Esto entonces debe ser redactado de la forma suficiente para entender este planteamiento de investigación de la cual se basa toda la propuesta. Podemos referirnos a materiales fuentes o a trabajos publicados, porque justamente para eso determinamos cuáles son los antecedentes. Sin embargo, esa introducción debe ser siempre concisa, debe estar escrito en tiempo presente y siempre de lo general a lo específico. ¿Qué recomendamos deberían ustedes plantear en esto? Deberían tener, por ejemplo, temas como el problema, el marco conceptual en el que se basa, la importancia del mismo, los esfuerzos de investigación previa, la motivación, la propuesta de investigación y la organización del artículo. En el caso de un artículo de conferencia que nos atañe hoy día, lo que buscaríamos es tener ya sea 2 o 3 párrafos, y esto es lo que deberíamos tener en cada uno de ellos. En el primero, los antecedentes, el problema, su marco conceptual, analizado desde una perspectiva global, regional, sectorial, más no un análisis específico. Y es que aquí sí tenemos que tener un punto bien importante. Normalmente partimos de un problema específico, el problema X y Z de la empresa ABC. El problema está que cuando vamos a un artículo, eso no lo podemos tomar como parte del problema. Lo que sí podemos hacer es generalizar ese problema al sector donde se ubica la empresa e intentar de esa forma demostrar que lo que hemos desarrollado nosotros tiene okay, bueno, y de esa forma entonces hay que tratar de generalizar el problema que hemos hecho para que a lo más el análisis llegue hasta un nivel sectorial. Luego, el siguiente párrafo, que empecemos con la importancia del problema y los esfuerzos realizados en su solución. Para eso podemos referenciar soluciones, patentes, investigaciones, casos de éxito,
y finalmente la motivación y la propuesta de investigación. ¿Qué es lo que buscamos demostrar al término de la misma? Es la motivación y en qué consiste nuestra propuesta de investigación al nivel que lo estamos presentando. Y bueno, señores, eso es el tema del primer taller. Si hubiera alguna pregunta, bienvenida de mi parte en poder atender. Muchas gracias. Sí, eso ya con el coordinador, ellos les deben especificar, ellos les van a indicar el nivel de avance. Sí, Ethan. Profesor, usted mencionó que en los títulos no puede ir acrónimos. Yo quería preguntarle, porque hay una cierta rama en la optimización de procesos que es la programación MILP. Entonces, no sé si esa palabra MILP sea considerada acrónimo. Normalmente cuando se refiere a estas recomendaciones, se refiere a de repente términos que están, pero si es un acrónimo propio del área de conocimiento y así lo entienden, sí, es como que utilicemos Lean, utilicemos Six Sigma, Ok, profesor, ¿correcto? muchas gracias. Sí, sí. Sí, Luis Maraví. Luis Maraví. Muy buenas. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas. Ok, bueno, señores, creo que no hay más preguntas. En todo caso, todavía tenemos otros talleres más. Cualquier cosa, estamos en contacto. Y cualquier pregunta en los siguientes talleres igual lo pueden hacer. Muchas gracias entonces. Gracias, Jorge.